Vamos con el invitado. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Ricardo Lezán. Muchas gracias por la invitación, les agradezco muchísimo y pues bueno, estar un honor aquí en el sector negro, ¿no? Gracias, En el atletismo y arte. gracias a ti por venir, darte un tiempo y darnos este espacio. Sí, para platicar un buen rato, ¿no? Vamos a empezar. Pues adelante, lo que vamos a darle con todo, ¿no? va que va. Vamos a empezar este podcast. Estamos en un episodio más de temporada. Tercera temporada. Estoy aquí con los mismos Los de siempre. Los de siempre. Los de siempre. Nadie nuevo, ya cómo están, chavos. Excelente. Vamos a darle con todo a este nuevo episodio. Bien, enfermo del estómago, pero aquí estamos. Esperemos que no sea nada, pero Y bueno, Todo chido. tenemos un nuevo episodio, pero vamos a darle entrada al patrocinador oficial de Atletismo y Arte, 4 Flechas Mezcal. Directamente. Esos son como 4 cohetes. No vamos a equivocarse de patrocinamos 4 flechas. Se equivocó. se hace lo que se puede. 4 Flechas Mezcal. Directamente. Esos son como 4 cohetes. No vamos a equivocarse de patrocinamos 4 flechas. Se equivocó. Se hace lo que se puede. Ya se viene la de San Juditas y vamos a ver, se nos adelantó Pero muchas gracias a Cuatro Flechas por patrocinar este podcast. con un mezcal originario de Michoacán, de la zona de Túcuaro. Es un ensamble de Maguey Cooper. No es ensamble, güey. No nos han mandado la edición especial, nos había dicho. Pero pruébenlo, está muy rico. El ensamble. Me equivoqué de botella. Artesanal de aquí de Michoacán. Ahí les vamos a dejar las redes para que le pidan y sigan a 4 Flechas. También esta vez me gustaría hacer una pequeña mención a nuestra manager que nos ha conseguido los patrocinados. Sí. Fernanda, muchísimas gracias por ser Fernanda parte Río de Santa María. Ha estado en más episodios en la parte de atrás que mucha banda, ¿no? Ha escuchado como todos los procesos. Y tenemos una pregunta que le hacemos pues a la mayoría de la banda que viene, ¿no? Y les preguntamos si nos puedes decir cuál es tu recuerdo más lejano que tienes del arte, o el primero, ¿no? Así como fue para El ti. primero más lejano. A ver, mira, yo creo que voy a dividir esto en dos. Cuando tuve amnesia. Sí, no, fíjate que yo creo que sí, el primer recuerdo de acercamiento a los materiales creo que sí es en el Estado de México, en Nezahualcóyotl. Yo nací en Nezahualcóyotl, entonces creo que como a los 3, 4 años, creo que mi primer recuerdo es subir un banco para poder bajar un pedazo de plastilina, ¿no? Y empezar a modelar. Recuerdo que mi hermano era un pedazo que tenía guardado mi hermano en un armario, entonces la onda era Parte subir. de su tarea. Sí, yo ¿Y se creo la que sí, robaste? ¿no? Sí, le dimos baje, ¿no? Fíjate que no sabía lo que era, ¿no? De Destruyendo repente, maquetas sí. desde pequeño. Oye, pero lo más interesante es de que fíjate que la bajé y me acuerdo que lo primero que hice fue una rata. ¿Neta? Una rata, pero con plastilina roja. Entonces, y lo interesante es que fíjate que lo recuerdo muy bien. O sea, es el único recuerdo que tengo así claro de esa edad. Y el siguiente acercamiento al arte, yo creo que a entender lo que era el arte, lo tuve acerca con una portada de un cómic que se llama Fantomas. Lo tenía guardado mi padre en una revistero. No me dejaba verlo, estaba como arriba. ¿De qué era? Fantomas, fíjate que es un personaje, un superhéroe. Bueno, es un superhéroe. Es como un antihéroe. Como si fuera un James Bond, con máscara, enmascarado. Robin Hood, pero o sea, este güey no me robaba, ¿no? O sea, no repartía, ¿no? Lo chido es que le robaba a los ricos, ¿no? O sea, se chingaba a los ricos. Pero siempre como con una onda muy artística, o sea, muy culto, ¿eh? De repente lo veías el logo y es Fantomas y trae chistera acá, y bien nice, ¿no? Ya después vi que fue porque se basaron en un personaje francés. Lupin. Ahorita te platico más de eso. Lo que sí es que, no, en realidad, el personaje original, Fantomas francés, es un villanazo. O sea, es el terror, ¿no? Y acá lo tradujeron más bien como un antihéroe. Entonces, de repente llegaba con algún. La edición ya era acá mexicana. Sí, la hicieron como tropicalizaron, pero sí conservaron como la onda culta.
¿El cómic era mexicano? Mexicano. Sí, era de Editorial Novaro. Editorial Novaro lo hacía. Y lo interesante es que en esta portada ya era de Editorial Vid. Era más chiquito. Ya después investigué y había unos cómics, eran grandotes los cómics, ¿no? Los de Novaro. Y los de Vid eran chiquitos. Pero lo que me impactó fue que en la portada estaba Fantomas y se veía la piedad de Miguel Ángel. ¿No? Y decía exactamente un genio llamado Miguel Ángel. Y yo, ¿qué es eso, no? O sea, le quería robar a Miguel Ángel, o cómo era el pedo. Le robó como a un rico. Siempre le robaba a un rico, ¿no? Que eran medios así como pasados de lanza. Entonces de repente te quedabas como tú como espectador, como de, que se chinga el rico, ¿no? Pero te digo, o sea, lo que no repartía, o sea, se lo quedaba para él, ¿no? O sea, tenía su mansión, como un santo, pero en su mansión pues tenía obras de arte y tenía sus ayudantes, ¿no? Que eran las... ¿Qué edad tenías con esto ya? O sea, para entender como esta parte del... el rico, ¿no? Mira, eso fue en la sobre todo la rata y lo del cómic fue ya como a los 8 años en Puruándiro, Michoacán. ¿Lo del cómic a los 8? Sí, regresamos a Michoacán. Mis padres son de Michoacán, entonces nomás me llevaron hasta aquí con la seda ya. Y me regresaron, o sea, es como de no manches, no entiendo ni... Y te repatriaron para acá. Sí. Ya después he ido otra vez a Nesa, ¿no? O sea, definitivamente. Y ya después ya vas entendiendo también como que el contexto de Nesa y me ha parecido muy chido, ¿no? Pero en ese momento... Tierra del asesino. Sí, exactamente. Del humo también, ¿no? Fíjate que yo no entendía eso, fíjate, hasta ahora después, ya con la gráfica y toda esta onda. Todas las placas, ¿no? Que veías sí, en la colonia, ¿no? Y veías a los cuates con las latas y todo. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Eso que será, yo creo que de los 90s, 95, puede ser, más o menos, cuando iba yo de regreso a Nesa. Entonces, pero digo, lo que sí es que se me queda muy grabado eso. Yo no pude ver ese cómic, no me lo dejaban ver, ¿no? Ya después vi que salieron las chavas de adulto. No era nada así, pero bueno, se salían en bikini acá. Voluptuosas. Entonces como que Fantomas sí tiene como un toque, yo diría que, sí, como James Bond. O sea, de repente como que maneja mucho la onda de la cultura, pero también como de la fantasía, pero también de las chavas así sabrosonas, ¿no? Hay un número interesante, después ya cuando empecé a clavarme con Fantomas, hay datos muy interesantes que en una ocasión hay uno que se llama Fantomas contra los vampiros multinacionales, algo así. O decir vampiros multinacionales. Ya recuerdo, no, esa es la de Cortázar. Es que en un cómic de Fantomas salen como participantes Octavio Paz, Cortázar y no me acuerdo Vargas Llosa, creo. ¿Como escritores? Salen en la historieta, o sea, los dibujados. Como personajes. Sí, no, y él se comunica, o sea, Fantomas agarra y habla con Rulfo, ¿no? De repente. Sí. Oye, y le habla, ¿no sabes qué? Estoy en un dilema. No, creo que el caso era que estaban quemando las bibliotecas. ¿No? Había alguien que estaba quemando las bibliotecas en todo el mundo. Entonces de repente le hablan a Fantomas, ¿no? Oye, échale la mano, la chica. Así como el santo, ¿eh? O sea, lo demos llamando a santo, queda llamando a Fantomas. Los Fantomas se topaba con todos, con la cultura. Qué chido. Entonces de repente me acuerdo que la historia está en que se entera de esto Cortázar por un editor que trabajaba con Novaro. Y le dicen, mira, no manches, saliste en Fantomas, ¿no? Y dijo, chinga, no me pidieron permiso, ¿no? Pues como no me pidieron permiso, yo voy a hacer una novela con Fantomas. Y se aventó ese, Fantomas contra los vampiros multinacionales, algo así. O transnacionales, algo así. Entonces hay como ese jueguito, ¿no? O sea, como que de repente Cortázar sale reseñado, nombrado en Fantomas, y luego Cortázar saca su edición de Fantomas, ¿no? Muy asistino. Entonces hay que verlo. Sí, no es para entender como que toda esa onda, ¿no? Como de repente los cómics en aquel tiempo, sobre todo Fantomas, tenían una onda como muy cultural también, ¿no? Y para mí fue ese el primer como entrada hacia la cultura, porque en el pueblo, nada. ¿Y dibujaban así como la historieta o nada más era como visualmente? Como no me dejaban leerla, la neta no sabía ni de qué iba, ¿no? Entonces de repente, sí, fíjate que sí me quedó esa como duda de qué era eso, ¿no? ¿Quién era Miguel Ángel? Incluso tenía el personaje que no sabía nada de Fantomas, ¿no? Pues más bien lo que te dibujaba en ese momento, pues era de hecho no tenía televisión, entonces la neta sí tenemos muy pocos recursos, entonces que hoy en día lo valoro y lo agradezco. Sí, también. Porque de cierta manera, fíjate que no estuve tan influenciado ni tan contaminado. Entonces todo lo que hacía era como muy puro.
De hecho, ahora cuando tengo bloqueos, como que recurro a eso, ¿no? Lo que hacía cuando no tenía influencias de esas cosas y saco ideas de ahí. Está chido, sí, pues luego a veces es como parte de que a nosotros era como parte, a veces ya ni siquiera te dejaba hacer como cosas, ¿no? O nosotros esperamos hasta que saliera como el álbum para copiar como la imagen, ¿no? Pero si tú ya tienes como esta parte de crear o recrear algo que a lo mejor ni siquiera tenías como tanta visibilidad, era poder hacer algo así, ¿no? Está chido. Sí. A mí me llama la atención la rata, ¿por qué la rata? Mira, como que se me hace fuerte. yo creo que la ¿Cuántos verdad, años tenías cuando hiciste la rata? 3, 4 años. Ah, no. O sea, por eso me sorprende porque es un recuerdo muy lejano. Ajá. Y sí lo tengo muy claro. Y no recuerdo por qué, pero ahora analizándolo, siento que es como Bansky, ¿no? O sea, en el sentido de que es lo que más había en esa raza. Sí. De todo tipo. Sí, pensé en eso. Sí, pensé en eso, pero Híjole, o sea, ¿será por eso? Esperaba que tú lo dijeras. Sí, pues vamos con el invitadazo. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Ricardo Lezán. Yeah. No, Ricardo. muchas gracias bueno, por la invitación, les agradezco muchísimo y pues bueno, estar un honor aquí en el sector negro, ¿no? Gracias, En el gracias atletismo y arte. Gracias a ti por venir. por venir, darte un tiempo y darnos Este espacio. sí, para platicar un buen rato, ¿no? Sí, fíjate que la verdad que creo que esa parte de la rata yo creo que fue como inconsciente. Yo era como, no lo había visto hasta hace unos años, que recordé de nuevo justamente esta parte de por qué es una rata y pues yo creo que sí es por eso, ¿no? O sea, así pues salías a la calle y la neta sí recuerdo mucho del mercado, aparte de los tamales, o sea, eran las ratas. Sí, un Pues chico es que en esa fue hecho encima de un basurero, ¿no? Sí, hay muchos basureros, muchos tiraderos. Y te digo una cosa, la verdad, también esa fue el motivo por el cual se regresaron mis jefes para acá, ¿no? Por la delincuencia. Entonces, por las ratas, por las otras ratas. Las de 2 y 4 y Sí. Ahorita que dicen eso de las ratas, también estaba viendo en la mañana una página en Instagram que pone como todos los intros de las caricaturas y las series que veíamos de los 90s. Y estaba viendo que ya como de las últimas era como Transformers, estos que son los animales. No los son como de carros a robots, sino como de animales. Y se me hizo bien raro porque pues era como lo primero que hacían en 3D, ¿no? Y yo me acuerdo que de morrillo ver los intros y era como bien chingón. Y yo te lo vi y dije, no, nada más de ver el intro de ¿cómo se llama esto? Nintendo Manía. No sé si lo volvieron a ver últimamente, que se ve así de, güey, qué pedo. En ese momento lo que llamaba un chico la atención. Sí, Y me acuerdo justamente que estaba, pues son varios animales, ¿no? Uno de ellos es Yo me acuerdo mucho del tigre. Y el tigre es como un La chita, avispa, ¿no? es una chita, ajá, una avispa, y justamente está una rata. Pero se me hizo bien cabrón que pues es una rata bien gigante, güey, a comparación de un dinosaurio o un gorila. Y dices, güey, qué pedo también con esta banda, ¿no? Pero fíjate que sí fue ese show, la neta es de que sí fue impactante, ¿no? Porque ahí ya tenía tele. Ahí ya tenía tele. De eso sí me acuerdo. Sí, ya estaba en Morelia. No, creo que me acuerdo que hasta creo que Televisa, creo que está pasando en Televisa, ¿no? Creo Sí, que se se pone unos como cinco. lentes que para que vieras más chido, ¿no? La onda del 3D. Sí, sí, Ah, sí, sí, No sé si se acuerdan de eso. Sí, ¿no? justamente Los para las rojos, caricaturas. Sí, no. Sí, ¿no? Y de repente sí, se veía 2, 3, pero... Ni tanto, no me acordaba. Y creo que no eran de los mismos que salían como Sabritas, ¿no? O algo así. Entonces yo me acuerdo otro promocional de Sabritas también que era, pero no me acuerdo si era de Batman, güey, o un pedo así. Que también así como que veías algo ahí raro. Ajá. Estaba de moda. Pues eran los primeros intentos, ¿no? Sí, Así como que de me hacer el acuerdo. 3D. Me llegó también a la memoria el pedo de Love Art, de esas como tarjetitas que también estaban de moda de Street Fighter, que también como que te las acercabas y ya las ibas Ah, sí, alejando y sí, se sí. las hacías viscos pues, pero se veía como Sí. tridimensional, pues el Exacto, efecto, exacto. güey, estaba bien verga. Hablando de esto, Guerra, platícanos cómo fue que decidiste ya después de esto, como ingresar a las artes o estudiar artes visuales o qué dijiste. Órale. De aquí soy. Sí, pues está interesante porque digo, de vivir en Puruándiro y luego de repente también viví un tiempo en Acuitzo del Peaje, donde es la tierra de mis abuelos. Pues siempre estaba yo en lo que es la zona rural, ¿no? Mis padres siempre han sido comerciantes, pero realmente el arte no figuraba, o sea, realmente no tenía por dónde. Hasta que regresamos, bueno, venimos a vivir a Morelia, no recuerdo ni en qué año es, pero sí, 95 creo más o menos. Entonces fíjate que yo estudiaba cerca del mercado de dulces
Y me acuerdo que, de hecho, hoy en día parece clavijero, en aquel momento eran archivos. Sí, Y yo recuerdo que pasaba en medio, ¿no? O sea, de los dulces, podíamos pasarnos, atravesar todo eso, ¿no? Okay. Pero realmente no había muchos centros de cultura, que es lo que quiero decir, ¿no? O sea, museos, los maestros jamás te hablaban de museos. Entonces no sabían lo que era eso, mi familia menos, ¿no? Y creo que me enteré hasta eso de lo que es la cuestión del arte, hasta que estuve en la preparatoria para decidir qué ibas a estudiar. Y yo estaba encaminado a leyes, de hecho hasta estuve en un rato en un bufete de abogados y medio ir a hacer diligencias, ¿no? Y toda esa onda. También te tocó ser como el primero de la familia que se dedicó como a esta cuestión del arte. Y esa era la presión, porque recuerdo mucho que mis tíos de repente eran, sí, lo que ocupes, ¿no? Te vamos a echar la mano, ¿no? Y va, y tú dale, primero la familia, ¿no? Y cuando les digo, ¿saben qué? Yo creo que me voy a ir por las artes, digo, ¿eso qué es? Ya no te vamos a ¿Artista? Sí, ¿no? Siempre, ¿no? El apoyo. Me recuerdo mucho, ¿no? Que fíjate lo interesante, ¿no? Cómo pensaban ellos, es que decían, ¿cómo vas a salir tú en una tele? Todo el mundo piensa, ¿no? Que eres artista y que ya vas a conducir ventaneando. Sí, y entonces de repente dicen, no, es que lo que yo quiero más bien es como artes visuales, ¿no? O sea, de repente lo que yo hacía de monitos, o sea, oye, ya ahora hay escultura, o sea, sé que esto es escultura, ¿no? Ahí está terminal y yo quisiera aventarle por ahí. Y no, fue así como, no, o sea, ¿tú qué crees que vas a hacer? Eso, ¿no? O sea, tú eres... Fíjate, ¿es escultura? Yo sí, o sea... Ya 2, 3... Pero, o sea, ¿todo autodidacta o era como...? En ese momento sí, hasta ese momento sí, porque de hecho, hoy en día lo que digo, o sea, nadie me informaba, ni mis compañeros, ni vecinos, ni familia, nadie que había ni siquiera casa de cultura. O sea, no sabía que había eso. Sí, pues es bien difícil. Entonces, todo sí fue completamente autodidacta, pues no había internet, como ahorita, ¿no? Que se hace un tutorial, ¿no? Que ahorita ya es bien sencillo, entonces, Sí, hay muchas cosas. que de hecho también por eso abrí mi canal, ¿no? Justamente de Estudio Lezán. Y primero era como un respaldo para las clases que yo daba físicamente, y después lo dejé abierto porque vi que muchas personas empezaron les empezó a servir eso, ¿no? Y me hablan mandan mensajes, ¿no? De repente, sobre todo de Latinoamérica. Y oye, está chido y gracias, y oye, subió otro, ¿no? Y entonces como que veo que sí, me gustó esa onda de decir, ¿sabes qué? Yo puedo como ayudar a personas como yo en ese momento que no sabían a quién acudir ni cómo ir, ¿no tienes varo? Y dije, ok, pues como una introducción, está chido, ¿no? Sí. Y entonces de repente creo que es cuando por fin, por una maestra la que te dice como que por dónde irte, fue que me habló, ¿no? Ya que veía que yo me la pasaba dibujando en los pizarrones, ¿no? ¿Por qué no te metes a esto? Sí, me dijo, oye, como que podría ser, mira, hay como artes visuales, ¿qué es eso? ¿Artes qué? Sí, artes qué, exacto. Y ya cuando dice, no, mira, es que de repente es esto de la pintura, lo tuyo podría ser como, en la escultura tal vez, la plastilina que haces, ahí te pueden enseñar, y dije, ahora que va, ¿no? Sí, pues quiero eso, o sea, así, ¿no? Pero ya como de repente empiezas a decir a los padres, o sobre todo los tíos, mis padres ni siquiera sabían qué era eso, fue como de, pues va, y mi madre fue la que siempre me ha apoyado para todo, y fue, pues no sé qué es eso, pero, sí, ¿no? Pero pues va, no tenemos tampoco muchos recursos, pero pues a ver, hacemos lo que se pueda, ¿no? Y con eso me fui, pero sí todos mis tíos, ¿no? Que de repente tenía algunos de bar, ¿no? Que decían, oye, sí, te apoyamos, ya cuando, ¿cómo que leyes no? ¿Cómo no? O ingeniero me decían, ¿no? Voy a ser licenciado en artes visuales. Sí, claro. ¿Y a poco existe eso? Pues? Y obviamente, ¿no? Lo que siempre te dicen, o sea, es que te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, es que eso... Clásico. Ajá. No lo tienen... De hecho, un tío me decía, ¿no? ¿Y el arte para qué sirve, no? O sea, ¿eso qué? De hecho, en esa, porque acaban de poner una escultura de Sebastián. Había un coyote en una glorieta y estaba bien enojado, ¿no? Porque me decía, oye, ¿qué onda con...? ¿Eso para qué, no? Que en cierta manera lo entiendo, ¿eh? O sea, realmente esas cosas también me hicieron entender que a veces nosotros desde nuestra perspectiva entendemos que es importante, pero a la sociedad no le queda tan claro. Y a veces una imposición, ¿no? También para y más la sociedad, una sociedad por ejemplo, mexicana, ¿no? Que por ejemplo en esa, ¿no? Que llega, por ejemplo, un Sebastián, güey, o sea, cuando la mayoría no tiene ni pinches idea de arte, menos de un arte abstracto, y les pones esa esculturota, güey, es como... Y más, ¿sabes qué? Cuando, por ejemplo, saben en los periódicos lo que se enteran es, es que la escultura costó 5 millones de pesos, ¿no? Ahí se fueron mis impuestos. Sí, o me acuerdo que decían, emputan, ¿no? O ¿por qué no tapan los baches, ¿no? En vez de hacer esa escultura. Sí.
Entonces lo ven así como de pérdida, ¿no? Como, como algo que no tiene razón de ser, cuando hay cosas más importantes, que pues digo, sí, también, también, pero fíjate que lo hablaba de repente con algún dirigente de cultura, ¿no? Que le decía, sí, entiendo que lo más apremiante a veces para un gobernante es como cosas como seguridad, ¿no? Por ejemplo, es que pues tenemos que ver esto o trabajo, digo, sí, pero la cultura es la base. O sea, si no de repente haces por el núcleo familiar, justo por eso tenemos tantas desviaciones, ¿no? Por eso hay tantas carencias. Ahora, la cultura nunca se ha visto como una industria y ese es su problema, que ustedes no lo ven así. Nada más lo ven como de, vamos a ver esta secretaría y vamos a abrir todos estos concursos y ya, ¿no? Sí, pues sigue siendo bien difícil que realmente el gobierno le meta pues varo a lo que es la... Es que no hay como un trabajo de campo, ¿no? Realmente también desde las primeras generaciones, desde niños, güey, como que empezar a trabajar, pues, desde el plan de estudios, que realmente ya hemos hablado pues de eso, sí, pero que realmente lleves una educación artística chida, güey, no nada más así como verlo muy someramente, güey. Y además indirectamente casi siempre queda como, por ejemplo, ese tipo de cosas, como esa escultura gigante, te marca de alguna forma, siempre directa o indirectamente, te va a quedar como en la memoria esa forma, esas cosas, como platicamos con Raquel de una pintura que vio en la casa de un vecino, se le quedó marcadísima en la memoria, ¿no? Y ahí se queda y te cambia a partir de ese momento. Y es que esa es la función justamente, ¿no? Es lo que yo le decía a mi tío, es que el arte es un agente de cambio, ¿sí? Sí. Esa es la importancia, aunque sea imperceptible, sí, aunque sea inconsciente. De hecho, exactamente, lo que pasa es de que el arte va al inconsciente colectivo, y eso es poderosísimo. Yo no sabía realmente, fíjate, nací en Nezahualcóyotl y te aseguro que la gran mayoría no sabe ni siquiera quién es Nezahualcóyotl. Sí, claro. Pero esa escultura, a quien de repente le pique la espinita, lo va a hacer investigar. Sí, y se van a dar cuenta que era el Da Vinci de Mesoamérica. Nezahualcóyotl tenía un fregonazo, ¿no? Chingón, o sea, como estratega, como arquitecto, como poeta. Fue el que trazó exactamente el lago de Texcoco para los aztecas. Fue el que creó las vallas, las murallas y las chinampas. O sea, es un increíble el asunto, pero no lo conocemos. Y sí es como de repente hasta me da así como mucha frustración, ¿no? En ese sentido. Decir es que cómo de repente podemos estar siempre, incluso con Helmut, ¿no? De repente platicaba. Sí, cuando vienes. Sí, porque ahora sí, pero sí, sí, no, ya. Eso ya hace años. Sí, fíjate que es lo que de repente le cuestionaba, ¿no? Platicábamos así ya fuera de clase y incluso en los ensayos también, ¿no? ¿Cómo teníamos tanta influencia exactamente, ¿no? De personas sí, que son importantes, ¿no? Como Leonardo, como Miguel Ángel y demás, pero de nuestra cultura no se habla mucho. Entonces de repente a mí sí me interesa mucho lo que es hacer énfasis justamente, ¿no? en esas personalidades que hemos dejado relegadas por la idea falsamente de que lo que había aquí estaba atrasado. Sí, entonces que llegó lo máximo y, o sea, depende de cómo lo veas, entonces, cada cultura tiene su importancia. Entonces para mí sí fue como cuando empiezo como a reencontrarme con mi pasado justamente, el entender que nacer en Neza por algo nací, ¿no? O sea, no fue como fortuito, no fue como una cuestión porque además nací en Nezahualcóyotl, pero en la línea divisoria, ¿no? con la Ciudad de México. Entonces creo que la parte de la confrontación siempre ha estado conmigo de la segregación, porque para los chilangos ni de aquí ni de allá. Y aparte, para el chilango el Estado de México es lo último, ¿no? O el provinciano, lo último, ellos son los chidos. Y recuerdo que son los chilangos. Por eso huevos. Así es que sí, no, mira, pero eso es lo interesante, ¿no? O sea, me gusta mucho analizar esa parte, porque la verdad que es como también lo que pasa con Estados Unidos y México, ¿no? Que son líneas que se han generado, ¿no? de una forma muy tonta, ¿no? De que a veces nos segregamos por una tontería. Sí. La gran mayoría intereses de otros también, ¿no? Además, porque ¿no? van dividiendo estas partes de... Sí, y lo peor, ¿sabes qué? Que no lo creemos. O sea, tomamos bandos, es como en el fútbol, ¿no? Saber qué, ¿no? Sí, no manches, o sea, lo chido es jugar el fucho, o ver el fucho, disfrutarlo. No clavarte, ¿no? O sea, bueno, al menos a mí me gusta mucho, ¿no? Pero digo, ya no tengo una camiseta, no. Entonces sí, realmente, fíjate que eso fue la parte que a mí más me hizo como sí irme por las artes, porque aunque estaba en contra de mi familia y nadie lo entendía,
pero también el hecho de litigar y de enfrentarme justamente al sistema y a entender cómo estaba, dije, no quiero esto. O sea, tengo la facilidad, sí, y la vocación, creo que sí, pero necesitas también tener sangre fría para eso, para poder, como un caparazón, porque sí es bien cabrón. El sistema judicial tiene muchas deficiencias, pero después de entrar a la cultura y lo mismo, ¿no? Hasta que no manches. También. Somos humanos. De todo se mancha. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Acá yo vi que más bien acá sí podemos hacer algo, o sea, como agentes de potenciadores, sí. Creo que va por ahí. Puedes hacer una ley, pero si realmente las personas no la entienden y no la acatan y no tienen oportunidades, o sea, no sirven las leyes en ese sentido. Sí tienen que ir como respaldadas por todo un sistema que te pueda ayudar exactamente a tener salidas y opciones y no caer en lo peor, ¿no? Sí. Entonces creo que nosotros como artistas tenemos esa labor de crear opciones. Y en esa parte subiste como en la prepa aquí ya fue como saltar, o fue por parte nada más de la maestra que dijo, entra aquí